Bienvenidos amigos a un video más. Este es su canal favorito donde pues estamos aprendiendo acerca de lo que es Dios, ¿no? Conocer a Dios. Hoy me encuentro justo en la Basílica de Guadalupe porque, como bien sabrán, el 12 de diciembre vamos a conmemorar la aparición de la Virgen de Guadalupe. Pero, pues, ¿qué es todo esto, no? O sea, ¿qué es esta parte? ¿Por qué la conmemoramos? O cosas por el estilo. Bueno, hoy lo vamos a descubrir, así que acompáñenme, amigos. Bueno, y si empezamos desde el inicio, todo pasa o todo empieza desde el 9 de diciembre de 1531. El personaje que ya conocemos como Juan Diego, él iba caminando hacia el catecismo. De hecho, tuvo que pasar cerca del Cerro del Tepeyac, que justamente es donde nosotros estamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando va pasando por el Cerro del Tepeyac, escucha un canto, y ese canto pues le llama la atención. Entonces, ya cuando sube al cerro para averiguar qué es lo que está pasando, pues encuentra a una mujer con ropa resplandeciente, y la mujer se presenta como la siempre perfecta Virgen Santa María. Entonces ahí es cuando la Virgen pues le pide a Juan Diego como tal que lo que ella quiere es que se le cree una casita sagrada, aquí justo en el Cerro del Tepeyac, y está eligiendo justo a Juan Diego para que sea el mensajero y lleve todo esto pues hacia la cabeza de en ese entonces la iglesia, que era Fray Juan de Zumárraga. Cuando hace esta situación, pues Juan Diego va, le pasa el mensaje, pero pues al ser una persona indígena y Fray Juan de Zumárraga, perdón, era uno de los primeros, pues de los primeros mandatos que venía de la Iglesia Católica, todavía tenía como que esta duda de si realmente pues esto era una señal divina o era algo como de los indígenas, ¿no? Tomemos en cuenta que justo Juan Diego pues era un indígena. Entonces pues no le creyó y pues le dijo que después la atendería con más calma. Al día siguiente, que es el 10 de diciembre, vuelve a pasar lo mismo. Llega Juan Diego, se le aparece la Virgen, pero en este caso ya el tío de Juan Diego, que es Juan Bernardino, pues está enfermo. Entonces la Virgen le vuelve a pedir lo mismo a Juan Diego, de que fuera a dar su mensaje, ¿no? De que quería que se le edificara una casita sagrada aquí en el Cerro del Tepeyac, y vuelve a hacer lo mismo. Juan Diego llega y lo llegan a rechazar otra vez. Entonces para el siguiente día, que es justamente el 11 de diciembre, Juan Diego ya no va a llevar el mensaje. Ya Juan Diego lo que hace es que su tío estaba tan enfermo que mejor fue a buscar un doctor, pero el doctor le dijo que pues ya no había nada que hacer, ¿no? Prácticamente le dijo que pues ya no había algo que hacer. Entonces Juan Diego se regresa a su casa. Ahora, lo interesante viene para el 12 de diciembre, porque el 12 de diciembre la Virgen se le aparece nuevamente y le dice que lleve su mensaje, pero Juan Diego pues estaba todavía con esta preocupación de su tío, de que estaba enfermo y pues ya no había nada que hacer. Pero la Virgen justamente le dice que él confiara, que su tío ya estaba sanado, que ella ya lo había sanado, ¿no? Y en ese momento Juan Diego confió y fue justamente a recoger la señal que necesitaba, porque para esto, si no se los comenté, el día 10, que es el 10 de diciembre, cuando va la segunda vez con Fray Juan de Zumárraga, Fray Juan de Zumárraga le pide a Juan Diego una señal. Si realmente es la Virgen la que le está pidiendo como esto, pues le pide que le lleve una señal. Y Juan Diego le pide esa señal a la Virgen, y entonces, ya regresando al 12 de diciembre, lo que le pide la Virgen es que suba al Cerro del Tepeyac. Si nosotros vivimos en la Ciudad de México, pues sabrán que durante esta temporada, que es temporada de invierno, no es tan fácil que se dé algún tipo de flor o que algún fruto también se dé. Y en ese entonces, pues el Cerro del Tepeyac era prácticamente un poblado árido, o sea, estaba lleno de hielo, estaba árido, no se podía dar como que alguna flor. Pero entonces, cuando Juan Diego sube al cerro, ve un buen de flor de rosas de Castilla. Entonces, estas las agarra con su tilma. Y dentro de su tilma pues se va a visitar a Fray Juan de Zumárraga y le dice que pues ahí está la señal, ¿no? La señal que tanto le había pedido. Entonces, en ese momento, cuando le da la señal, lo que hace Juan Diego es soltar su tilma, caen todas las rosas y ahí aparece la imagen de lo que ya conocemos como nuestra Virgen de Guadalupe, que como dato curioso, Guadalupe significa puente. Entonces también ella funge como ese puente
que va a llevar a lo que es la humanidad a interceder con Dios, que justamente es eso, ¿no? Lo que hace la Virgen de Guadalupe no es como tal crear, pues vamos a decirlo, como milagros por sí sola, sino que lo que va a hacer la Virgen de Guadalupe es interceder por nuestras oraciones hacia Dios. Y el hecho de que fuera un indígena al cual se le apareció y no directamente a un arzobispado, pues eso también nos da a entender que lo que busca la Virgen de Guadalupe pues no solamente es el hecho de que solamente ciertas personas la sigan, ¿no? Sino que realmente lo que busca es que todos podamos creer, que todos podamos tener como que esa fe. Y de hecho, esta iglesia que está acá atrás es el primer templo donde estuvo la tilma, donde se quedó grabada la imagen de la Virgen de Guadalupe. Ya más abajo en la basílica vamos a ver ya la tilma. Pero ¿por qué se crea la basílica? Por la cantidad de gente que empezó a llegar. De hecho, después de la aparición, ya varios peregrinos que venían justamente desde Europa, de España, pues empezaron a llegar a conmemorar pues la aparición. Y por eso también, por la cantidad de gente, se empezó a crear, o se creó, mejor dicho, pues la parte de ahí abajo, la basílica. La verdad, llegar aquí es todo un logro. O sea, vean la cantidad de gente, de peregrinos que todavía siguen llegando. Son las 6 de la noche, de la tarde, ya estamos esperando a que sea el atardecer, pero es impresionante. O sea, conocer la basílica y sobre todo en estas fechas tan importantes que es, bueno, hoy no, pero el día de mañana, 12 de diciembre, es la conmemoración de la aparición de la Virgen de Guadalupe. O sea, es todo cañoncísimo. La verdad es que se siente cañón. Si ustedes tienen la oportunidad de venir, a lo mejor no el día 11 o el día 12 de diciembre, pero sí sería algo espectacular, sí sería una experiencia que deberían de vivir. De hecho, la basílica no solamente es como las iglesias, o sea, también hay cosas muy interesantes. Por ejemplo, esta parte de acá nos cuenta la historia de que un navío un buque justamente estaba teniendo como muchos problemas en la navegación, en el mar, con el aire, con todo. Y entonces le rezaron a la Virgen de Guadalupe y le prometieron que si los lograba llevar a salvo a tierra, ellos iban a traer el palo, el mástil con el que estaba en su buque. Y de hecho, pues la Virgen cumplió con su promesa y llegaron a salvo al puerto de Veracruz. Entonces ellos desde allá hasta acá trajeron lo que es el mástil que estaba en la embarcación. Y bueno, por lo que nos comentan acá, está aquí adentro. Aquí adentro de esta estructura se encuentra el mástil. Bueno, y ya que estamos conociendo un poco más de la Virgen y nosotros nos estamos acercando, nos queremos acercar más a la religión, ¿qué es lo que podemos hacer o cómo nos podemos acercar? Bueno, hay algo por excelencia que es la oración de la Virgen, que se conoce como el Santo Rosario. El Santo Rosario pues es esa oración pues sí, ese rezo que se compone de 5 misterios, va dependiendo del día los misterios que vamos a rezar, y de igual manera cada misterio se compone de un Padre Nuestro, 10 Aves Marías y un Gloria. Esa es como la manera más tradicional. Ya a partir de ahí, y dependiendo de la manera en la que se reza el rosario, vamos a agregar a lo mejor oraciones más cortas o breves después de cada misterio. Lo que es importante es que inclusive el Papa Francisco nos mencionaba a nosotros los jóvenes que si queremos aprender a rezar, el rosario sería nuestra principal o el rezo o la oración más fácil de aprender, y sobre todo que también pudiera lograr como que gran eficacia. Ahora, para rezar el rosario necesitamos
o podemos tener como una herramienta, una guía, que se conocen como camándulas o rosarios. Podemos encontrarlas. Las camándulas son completas, las que vamos a tener como que de varias cuentas, son 50 cuentas que son los Aves Marías y aparte la de los Padres Nuestros. De igual manera, las que son más pequeñas, que tienen solamente 10 cuentas, se conocen como denarios, y los denarios o decenarios pues son como que estas breves guías que nos van a ayudar y que vamos a tener pues con nuestro día a día. Ahora, esta parte de acá, estos rosarios, me lo regalaron, la verdad. Pues son muy importantes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo cuando aprendí a rezar, realmente a rezar, fue por esto, por este rosario. Y justo este que me regalaron, que yo conozco como el rosario de las 10 reliquias, el más potente, no tiene como que algo en particular, simplemente porque pues ya tocó reliquias de primer grado, entonces se convierte en una reliquia de tercer grado. Pero este rosario justamente es con lo que yo aprendí a rezar, con lo que yo aprendí a orar. Y esto pues también nos ayuda, ¿por qué? Porque el rosario o todos los rezos que hacemos con esto son intercedidos por la Virgen de Guadalupe, es decir, todo lo que nosotros hacemos en oración dentro de un rosario, la Virgen de Guadalupe intercede por nosotros. Y pues no sé si han visto a lo mejor así como imágenes o videos en TikTok de que cuando le pides algo a Jesús o a Dios y no te hace caso, pues le pides a la Virgen María, ¿no? Y es que al final del día pues tiene sentido. Al final del día la Virgen María es la mamá de Jesús, es la mamá de Dios Hijo. Entonces pues pongámonos en su papel, ¿qué hijo no le haría caso a su mamá, no? Entonces si nosotros le pedimos algo a la Virgen de Guadalupe, pues también ella va a interceder por nosotros. De igual manera, explicándoles un poquito más acerca de esto, no todos los rosarios van a tener siempre a la Virgen de Guadalupe. De repente pueden tener a lo mejor una cruz o inclusive algo que se conoce como cruz Tao, que es una cruz, solamente es en la partecita de arriba. Ya les contaré la historia después. Pero la verdad es que para empezar o aprender a orar, esto es de mucha ayuda. De verdad, esto es de muchísima ayuda. Y pues hay personas que a lo mejor les pueden regalar esto, que es el rosario, como en mi caso me lo regalaron. Pero la verdad es que si no sabes bien qué rezar, cómo orar o cómo comunicarte con Dios o con la Virgen, es la mejor opción que puedes tener. La verdad, aprender a rezarlo es muy fácil y solamente, inclusive en internet encuentras las guías dependiendo del día que te toque. Entonces yo se los recomiendo. Pues bien, esta aventura la verdad es que está muy cañón, está muy interesante. La verdad es que aprender más sobre, no solamente sobre nuevos lugares, sino también sobre la religión, pues también nos ayuda a crecer en este sentido. Así que pues aquí lo vamos a dejar, los espero para el siguiente video. Y bueno, este cachito de acá que no sé si se alcanza a ver bien, pero todo eso es la avenida principal y está atascadísima de gente. Y eso que son las 7:30 de la noche, entonces todavía falta lo principal, que son las mañanitas. No creo quedarme, pero pues ya, estaríamos viéndonos para otro video. Cuídense, amigos.